Tú no estás cansado por trabajar demasiado, tú estás cansado de cargar una vida que nunca te correspondió controlar. Porque una cosa es esforzarte y otra muy distinta es vivir creyendo que todo depende de ti. Ahí comienza la ansiedad, ahí empieza el miedo, ahí nace esa presión silenciosa que te acompaña incluso cuando sonríes frente a otros. Te despiertas pensando en lo que falta, te acuestas pensando en lo que no salió, miras tu futuro como una amenaza y no como una promesa. Y aunque dices creer en Dios, sigues actuando como si Él estuviera lejos y tú fueras el responsable absoluto de sostener el universo. Pero escucha bien esto, Dios nunca te pidió que cargaras el peso de todo, te pidió confianza. El problema es que tú quieres resultados inmediatos mientras Dios trabaja procesos profundos. Tú quieres entender cada paso antes de avanzar, pero Dios muchas veces te guía en medio de la niebla para enseñarte dependencia. Y ahí es donde tú luchas, porque quieres paz sin soltar el control, quieres descanso sin rendirte, quieres milagros mientras sigues aferrado al miedo. No funciona así. La transformación empieza cuando entiendes que poner tu vida en manos de Dios no es una frase religiosa para repetir los domingos. Es una decisión radical. Es aceptar que tu inteligencia tiene límites, que tus fuerzas se terminan, que tu experiencia no alcanza para sostener todas las batallas que peleas por dentro. Tú puedes aparentar fortaleza delante de todos y aún así sentirte destruido por dentro. Puedes tener dinero y vivir vacío. Puedes rodearte de personas y sentirte completamente solo. Porque el vacío espiritual no se llena con distracciones. Hay personas que cambiaron de ciudad pensando que el problema era el lugar, cambiaron de pareja pensando que el problema era la compañía, cambiaron de trabajo pensando que el problema era el ambiente, pero el problema seguía dentro. Porque nadie encuentra paz huyendo. La paz aparece cuando aprendes a confiar. Y confiar en Dios no significa quedarte sentado esperando que todo caiga del cielo. Confiar en Dios significa caminar aunque no entiendas todo. Significa obedecer incluso cuando tienes miedo. Significa avanzar aun cuando las emociones te griten que retrocedas. Ahí es donde la mayoría se detiene. Muchos quieren que Dios les muestre el camino completo, pero Dios casi siempre muestra el siguiente paso. Porque si Él te mostrara todo desde el principio, probablemente saldrías corriendo. Tú dices que quieres crecer, pero crecer duele. Duele perdonar, duele soltar, duele esperar, duele dejar atrás la versión de ti que estaba acostumbrada a vivir desde el orgullo y la autosuficiencia. Hay personas que oran diciendo, Dios, úsame, pero cuando llega el proceso se rinden, porque les gusta la promesa, pero no la preparación. Y tú necesitas entender algo importante. Dios no está trabajando solamente en lo que quieres recibir. Dios está trabajando en la persona en la que necesitas convertirte. Porque si recibieras hoy todo lo que has pedido sin tener la madurez correcta, terminarías destruyendo aquello que tanto deseabas. Por eso algunos procesos tardan. No porque Dios te ignore, sino porque Dios te ama demasiado como para entregarte algo antes de tiempo. Tú miras el reloj, Dios mira el propósito. Tú quieres velocidad, Dios quiere profundidad. Y la profundidad toma tiempo. El bambú japonés pasa años creciendo bajo tierra antes de aparecer. Durante mucho tiempo parece que no sucede nada. La gente mira la tierra y piensa que la semilla murió, pero debajo las raíces se están fortaleciendo. Eso mismo pasa contigo. Hay temporadas donde crees que no avanzas. Oras y no ves respuestas inmediatas. Luchas y parece que todo sigue igual. Pero mientras tú piensas que Dios está en silencio, Él está formando raíces que sostendrán el futuro que viene para ti. Porque lo peor que podría pasar no es avanzar lento, lo peor sería crecer rápido sin fundamento. Hay personas que subieron demasiado rápido y se destruyeron igual de rápido. Éxito sin carácter es peligroso. Poder sin dominio propio es una bomba. Por eso Dios primero trabaja tu interior, porque cuando tu interior cambia, tu manera de ver la vida cambia. Y cuando tu manera de ver la vida cambia, tus decisiones empiezan a cambiar. Entonces ya no reaccionas igual, ya no peleas por todo, ya no necesitas demostrarle nada a nadie, ya no vives desesperado por aprobación. Empiezas a entender que quien conoce su identidad no mendiga atención. Y ahí aparece algo que muchos han perdido, tranquilidad. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes en quién has puesto tu confianza. Eso cambia completamente la forma en que enfrentas los problemas. Antes el miedo te dominaba. Ahora el miedo sigue existiendo, pero ya no toma decisiones por ti. Antes cualquier crítica te destruía. Ahora entiendes que no puedes vivir dependiendo de la opinión cambiante de las personas. Antes querías controlar cada detalle. Ahora haces tu parte y dejas el resultado en manos de Dios. Eso es
madurez espiritual. Entender que hay batallas que no ganas con fuerza humana. Hay puertas que no se abren con manipulación. Hay cargas que solamente desaparecen cuando decides rendirte delante de Dios. Pero rendirte no es perder. Rendirte delante de Dios es dejar de fingir que puedes solo. Porque la arrogancia espiritual más peligrosa no es decir que no necesitas a Dios. La arrogancia más peligrosa es decir que crees en Él mientras vives dependiendo únicamente de tus propias fuerzas. Y eso agota. Agota tu mente, agota tus emociones, agota tu corazón. Por eso hay personas que tienen el cuerpo descansado pero el alma destruida. Llevan años sobreviviendo, no viviendo. Y tú no naciste para sobrevivir. Tú naciste para vivir con propósito, para caminar con dirección, para entender que incluso las pruebas tienen sentido cuando Dios guía tu camino. Porque Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tus fracasos, ni las noches donde pensaste en rendirte. Todo puede convertirse en parte de tu transformación si decides poner tu vida verdaderamente en sus manos. Y ahí aparece el cambio más poderoso. Dejas de preguntarte todo el tiempo, ¿qué va a pasar conmigo? Y comienzas a preguntarte, Dios, ¿qué quieres formar en mí? Esa pregunta cambia tu vida. Porque el enfoque deja de ser solamente el resultado. Ahora el enfoque es tu crecimiento. Y cuando tú creces por dentro, empiezas a soportar cosas que antes te quebraban. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Empiezas a caminar con una paz que otras personas no entienden. No porque tu vida sea más fácil, sino porque ya no cargas solo. Tú pasas gran parte de tu vida intentando evitar el dolor. Pero muchas veces es precisamente el dolor lo que Dios usa para despertarte. Porque mientras todo marcha como tú quieres, casi nunca reflexionas profundamente. Te acostumbras, te distraes, te llenas de ruido. Y poco a poco comienzas a vivir en automático. Te levantas, trabajas, consumes contenido, hablas con personas, duermes y vuelves a repetir lo mismo. Pero por dentro sientes que algo falta. No sabes explicarlo. Porque desde afuera tu vida parece normal, incluso puede parecer exitosa. Pero hay una diferencia enorme entre verte bien y estar bien. Y Dios conoce esa diferencia. Por eso hay temporadas donde Él permite silencios incómodos, momentos donde las cosas no salen como planeabas, etapas donde se caen estructuras que tú creías permanentes, no para destruirte, sino para enseñarte que estabas construyendo sobre cosas frágiles. Hay personas que ponen toda su identidad en el dinero. Si pierden dinero, sienten que perdieron valor. Otros ponen su identidad en una relación. Si esa persona se va, sienten que la vida terminó. Otros dependen totalmente de la aprobación, viven pendientes de aplausos, atención y reconocimiento. Y cuando el reconocimiento desaparece, se derrumban. Porque todo aquello que se convierte en tu fuente principal de seguridad termina dominando tu vida. Por eso Dios muchas veces rompe dependencias equivocadas. No porque quiera quitarte algo bueno, sino porque quiere enseñarte que nada temporal puede sostener eternamente tu corazón. Y ahí aparece una de las lecciones más difíciles. Aprender a confiar en Dios incluso cuando no entiendes lo que está haciendo. Eso es fe verdadera. Porque cualquiera puede decir confío en Dios cuando todo sale bien. Pero la verdadera confianza aparece cuando el panorama no tiene sentido y aún así decides seguir caminando. Ahí es donde tu carácter se revela. Porque las crisis no crean lo que hay dentro de ti. Las crisis solamente lo exponen. Si dentro de ti hay desesperación, la presión la sacará. Si dentro de ti hay miedo, la presión lo mostrará. Si dentro de ti hay paz, también aparecerá. Por eso no puedes trabajar solamente tu apariencia. Tienes que trabajar tu interior. Hay personas que invierten años construyendo imagen, pero nunca construyen estabilidad emocional. Por fuera parecen fuertes, por dentro viven rotos. Y cualquier dificultad pequeña los destruye. Porque una persona espiritualmente vacía se quiebra con facilidad. No importa cuánto dinero tenga, no importa cuántos seguidores consiga, no importa cuántas personas la admiren. Si el alma está vacía, nada externo alcanza. Tú puedes distraerte durante un tiempo, pero tarde o temprano tendrás que enfrentarte contigo mismo. Y ahí descubrirás algo importante. El problema más grande de tu vida no siempre es lo que pasa afuera. Muchas veces el problema es la guerra que llevas dentro. Esa lucha constante entre confiar o controlar, entre obedecer o insistir en hacer las cosas a tu manera,
entre caminar con fe o vivir dominado por el miedo, porque el miedo quiere paralizarte. El miedo te hace imaginar escenarios que todavía no existen, te hace sufrir por adelantado, te roba energía, te roba enfoque, te roba presente. Y mientras más intentas controlar todo, más ansiedad produces. Por eso hay personas que tienen oportunidades increíbles y aún así no disfrutan nada, porque viven atrapadas pensando en lo que podría salir mal, pero Dios no te llamó a vivir preso de la preocupación. La preocupación excesiva no cambia el futuro, solo destruye tu paz en el presente. Y aquí necesitas entender algo fuerte. Confiar en Dios no elimina automáticamente los problemas, pero sí cambia la forma en que atraviesas esos problemas. Porque ya no peleas desde la desesperación, ahora peleas desde la convicción. Ya no tomas decisiones impulsivas por miedo, ahora aprendes a esperar dirección. Y esperar no significa perder el tiempo. La gente desesperada cree que cualquier movimiento es progreso, pero no todo avance aparente te lleva al lugar correcto. Hay personas que por desesperación aceptaron relaciones equivocadas, aceptaron negocios equivocados, aceptaron caminos que terminaron destruyéndolos, todo por no saber esperar. La desesperación hace que confundas velocidad con propósito, pero Dios no trabaja bajo presión humana. Mientras tú quieres respuestas inmediatas, Dios sigue formando paciencia. Mientras tú quieres escapar rápido del proceso, Dios sigue formando carácter. Porque el carácter tarda, la disciplina tarda, la madurez tarda, la transformación real tarda. Vivimos en una generación que quiere resultados rápidos. Todos quieren éxito, pocos quieren proceso, todos quieren recompensa, pocos quieren disciplina, todos quieren crecer, pocos aceptan incomodarse. Pero no existe crecimiento sin incomodidad. El músculo crece bajo tensión, la mente crece bajo desafío y el espíritu también crece cuando aprende a depender de Dios en medio de situaciones difíciles. Por eso las pruebas pueden convertirse en escuelas, no porque el sufrimiento sea agradable, sino porque el sufrimiento bien enfrentado produce profundidad y la profundidad cambia tu forma de vivir. Empiezas a valorar cosas simples, empiezas a entender que la paz vale más que la apariencia, empiezas a descubrir que el silencio con Dios puede sanar más que 1000 distracciones. Entonces ya no necesitas correr detrás de todo, porque una persona desesperada corre detrás de oportunidades, pero una persona guiada por Dios aprende discernimiento. Y discernir significa entender que no todo lo que brilla te conviene. No toda puerta abierta viene de Dios, no toda emoción es dirección, no toda oportunidad es propósito. Por eso necesitas sabiduría. Y la sabiduría no aparece solamente leyendo libros o escuchando discursos. La sabiduría aparece cuando aprendes a caminar cerca de Dios. Porque mientras más cerca estás de Dios, más claridad tienes. Empiezas a detectar personas que solo vienen a drenar tu energía. Empiezas a reconocer ambientes que destruyen tu paz. Empiezas a notar hábitos que antes justificabas. Y ahí ocurre algo poderoso. Comienzas a dejar de culpar a otros por todo, porque la madurez espiritual también implica responsabilidad. Hay personas que oran por cambio mientras siguen alimentando hábitos que las destruyen. Quieren una vida diferente, pero siguen tomando las mismas decisiones. Y Dios puede abrir puertas, pero tú también necesitas caminar. La fe verdadera no es pasividad. La fe verdadera produce acción. Cuando tú realmente confías en Dios, comienzas a actuar diferente. Hablas diferente, piensas diferente, decides diferente, porque entiendes que cada decisión construye destino y poco a poco empiezas a notar algo. Tu vida deja de ser gobernada únicamente por emociones, porque las emociones cambian todos los días. Hay días donde te sientes fuerte, otros donde te sientes cansado, hay días donde tienes motivación, otros donde no quieres continuar. Si vives solamente dependiendo de emociones, terminarás abandonando todo. Por eso necesitas convicción. La convicción te sostiene cuando la emoción desaparece. Y esa convicción nace cuando entiendes que Dios no te abandona en medio del proceso, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque haya días donde el silencio te incomode. Dios sigue trabajando. Incluso ahora, mientras tú piensas que todo está detenido, Dios sigue acomodando piezas que todavía no puedes ver. Tú quieres respuestas, pero Dios muchas veces quiere transformación. Y mientras tú sigues obsesionado con cambiar las circunstancias, Dios sigue trabajando en cambiar tu corazón.
Porque un corazón correcto puede atravesar temporadas difíciles sin destruirse, pero un corazón desordenado se pierde incluso en tiempos buenos. Por eso hay personas que lo tienen todo y aún así viven vacías. Nada las satisface, nada les alcanza, nada les da paz. Siempre necesitan más reconocimiento, más dinero, más validación, más distracción. Porque cuando el alma está desconectada de Dios, ninguna cantidad de cosas externas puede llenar el vacío interno. Y ahí es donde tú necesitas detenerte y preguntarte algo importante. ¿Quién está gobernando realmente tu vida? Porque una cosa es decir que Dios ocupa el primer lugar, otra muy distinta es demostrarlo con tus decisiones. Hay personas que buscan a Dios solamente cuando todo se derrumba, pero cuando las cosas mejoran, vuelven a vivir igual que antes. Vuelven al orgullo, vuelven a la ansiedad, vuelven al desorden y después se preguntan por qué pierden la paz tan rápido. La paz no se construye en un día. La paz se construye aprendiendo diariamente a depender de Dios. En los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los días claros y también en las temporadas donde no entiendes nada. Porque cualquiera puede hablar de fe cuando todo está funcionando, pero la fe madura aparece cuando el camino se vuelve incierto. Ahí descubres si realmente confías en Dios o solamente confiabas en los resultados. Y eso cambia completamente tu manera de vivir. Porque cuando tú entiendes que Dios sigue teniendo control aún en medio del caos, dejas de reaccionar con tanta desesperación, empiezas a respirar diferente, empiezas a pensar diferente, empiezas a enfrentar los problemas desde otro lugar, no desde el pánico, sino desde la confianza. Y confianza no significa ausencia de miedo. Hay momentos donde vas a sentir temor, habrá noches donde tendrás dudas, habrá días donde sentirás cansancio emocional, pero incluso ahí puedes seguir avanzando, porque la valentía no es no sentir miedo, la valentía es no permitir que el miedo decida por ti. Y cuando tú dejas verdaderamente tu vida en manos de Dios, empiezas a entender algo poderoso. No tienes que cargar el futuro completo sobre tus hombros. Tú solamente necesitas obedecer el siguiente paso. El problema es que muchas veces quieres garantías absolutas, quieres controlar cada detalle antes de moverte, pero Dios no te llama a vivir controlando, te llama a caminar confiando. Y eso requiere humildad, porque el orgullo quiere tener todas las respuestas. El orgullo quiere aparentar fortaleza permanente. El orgullo quiere depender únicamente de sí mismo. Pero tarde o temprano la vida rompe esa ilusión. Hay batallas que tu dinero no puede resolver. Hay heridas que el éxito no puede sanar. Hay vacíos que ningún logro humano puede llenar. Y ahí entiendes que necesitas a Dios más de lo que imaginabas. No como religión, no como costumbre, no como tradición. Lo necesitas como dirección, como fundamento, como paz. Porque cuando Dios ocupa el lugar correcto en tu vida, todo empieza a ordenarse desde adentro. Tal vez las circunstancias todavía no cambian inmediatamente, pero tú comienzas a cambiar. Y cuando tú cambias, también cambia tu manera de enfrentar la vida. Entonces ya no reaccionas impulsivamente, ya no tomas decisiones desde la desesperación, ya no permites que cualquier problema destruya tu estabilidad, porque ahora sabes dónde descansar. Y descansar en Dios no significa abandonar responsabilidades, significa dejar de vivir consumido por aquello que no puedes controlar. Hay personas que viven agotadas porque quieren resolverlo todo, quieren controlar personas, controlar tiempos, controlar resultados, controlar situaciones imposibles. Y mientras más intentan controlar, más se desgastan. Porque el control excesivo destruye la paz. Por eso necesitas aprender algo que cuesta mucho. Soltar el orgullo, soltar la obsesión por entenderlo todo, soltar relaciones que solamente te alejan de Dios, soltar hábitos que están destruyendo tu mente, soltar el miedo constante al futuro. Porque mientras tus manos estén aferradas a aquello que te destruye, no podrás recibir lo que Dios quiere darte. Y aquí aparece otra verdad importante. Dios no trabaja solamente cambiando circunstancias, también trabaja cambiando prioridades. Empiezas a entender que no todo gira alrededor del dinero, que no todo gira alrededor de la apariencia, que no todo gira alrededor de impresionar personas. Empiezas a buscar profundidad, empiezas a valorar la paz, empiezas a cuidar tu espíritu y eso transforma completamente tu vida. Porque una persona con paz interior toma mejores decisiones, ama mejor, piensa mejor, reacciona mejor. No porque sea perfecta, sino porque ya no vive desde el vacío. Y cuando tú dejas de vivir desde el vacío, también dejas de mendigar aquello que antes necesitabas desesperadamente.
Ya no buscas aprobación en todas partes, ya no necesitas demostrar constantemente cuánto vales, ya no te destruye que otros no reconozcan tu esfuerzo, porque tu identidad deja de depender de personas. Ahora entiendes que tu valor no cambia según la opinión de otros, y eso trae libertad. Libertad para avanzar sin miedo al rechazo. Libertad para obedecer a Dios aunque otros no entiendan tu camino. Libertad para dejar atrás ambientes que estaban apagando tu propósito. Porque no puedes crecer espiritualmente permaneciendo siempre en lugares que alimentan tu peor versión. Hay amistades que te acercan a Dios y hay amistades que lentamente te vacían. Hay hábitos que fortalecen tu mente y hay hábitos que destruyen tu disciplina. Por eso necesitas discernimiento, porque no todo lo que entretiene edifica, no todo lo que emociona transforma, no todo lo popular trae propósito. Y mientras más cerca caminas de Dios, más empiezas a entender qué debes dejar atrás. A veces dolerá, porque crecer también implica despedidas. Despedirte de mentalidades viejas, despedirte de excusas, despedirte de la versión de ti que siempre vivía atrapada en el miedo. Pero cada vez que sueltas algo que te alejaba de Dios, ganas espacio para crecer. Y poco a poco empiezas a notar cambios reales. Tu mente deja de vivir tan acelerada, tu corazón deja de reaccionar con tanta ansiedad, tu espíritu comienza a fortalecerse. Entonces descubres algo que antes no entendías. La verdadera riqueza no es solamente tener cosas. La verdadera riqueza es tener paz. Porque hay personas con mucho dinero que no pueden dormir tranquilas. Y hay personas con pocas cosas materiales que viven con una serenidad impresionante. La diferencia muchas veces está en dónde han puesto su confianza. Y tú necesitas decidir eso hoy. Porque no puedes seguir viviendo dividido. No puedes decir que confías en Dios mientras sigues alimentando constantemente el miedo. No puedes pedir dirección mientras ignoras todo lo que Él ya te mostró. No puedes esperar transformación mientras sigues aferrado a hábitos que destruyen tu vida. Llega un momento donde necesitas tomar una decisión firme. O sigues viviendo agotado intentando controlarlo todo, o comienzas a descansar verdaderamente en Dios. Porque tu vida cambia cuando entiendes que Dios no te abandona, incluso en las temporadas difíciles. Incluso en los días donde no entiendes nada, incluso cuando las respuestas tardan, Dios sigue ahí. Y cuando tú finalmente decides poner tu vida en sus manos, ocurre algo poderoso. El miedo deja de gobernarte, la ansiedad deja de controlarte, la desesperación pierde fuerza. No porque todos los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque ahora sabes quién camina contigo. Y esa certeza cambia todo. Por eso hoy necesitas hacer algo. Deja de correr solo. Deja de cargar pesos que nunca te correspondieron. Deja de vivir creyendo que todo depende únicamente de tus fuerzas. Pon verdaderamente tu vida en manos de Dios. No solamente con palabras. Hazlo con tus decisiones. Hazlo con tu manera de vivir. Hazlo con tu forma de pensar. Porque el día que aprendes a confiar profundamente en Dios, empiezas a vivir con una paz que el mundo no puede darte. Y desde ahí tu vida empieza realmente a cambiar. Y si el problema más grande que estás enfrentando no fuera lo que está ocurriendo a tu alrededor, sino la tormenta que se ha instalado dentro de tu mente, y si aquello que te roba el sueño, te quita las fuerzas y te hace sentir atrapado no fuera la realidad, sino la manera en que estás cargando esa realidad, porque muchas veces no es la situación la que destruye a una persona, es la ansiedad, es el miedo, es la preocupación constante. Es esa voz interna que no descansa y que convierte cada problema en una montaña imposible de escalar. Tú puedes tener una familia que te ama y aún así sentirte vacío. Puedes tener trabajo y aún así sentir incertidumbre. Puedes tener salud y aún así vivir con temor. Puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente solo. Y cuando eso ocurre, empiezas a buscar respuestas en todas partes. Buscas tranquilidad en el dinero, pero nunca parece suficiente. Buscas seguridad en las personas, pero descubres que también tienen sus propias luchas. Buscas controlarlo todo y terminas más cansado que antes. Entonces llega un momento en el que entiendes algo fundamental. La paz verdadera no nace de las circunstancias, la paz nace de Dios. Muchas personas creen que la paz llegará cuando desaparezcan los problemas. Piensan que serán felices cuando paguen todas las deudas, cuando encuentren el trabajo ideal, cuando sanen una relación rota o cuando alcancen una meta específica. Sin embargo, la experiencia demuestra algo diferente. Hay personas que tienen todo eso y siguen viviendo atormentadas,
Porque la paz no es la ausencia de conflictos. La paz es la capacidad de permanecer firme aun cuando los conflictos existen. Dios nunca prometió una vida sin dificultades. Lo que prometió fue algo mucho más poderoso. Prometió acompañarte en medio de ellas. Prometió darte fuerzas cuando las tuyas se acabaran. Prometió sostenerte cuando sintieras que ya no puedes más. Y cuando entiendes esto, ocurre un cambio profundo dentro de ti. Dejas de pelear contra todo. Dejas de intentar controlar cada detalle. Dejas de vivir con la necesidad desesperada de tener todas las respuestas. Empiezas a confiar. La confianza en Dios no significa ignorar los problemas. No significa fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Significa reconocer que existe alguien más grande que tus problemas. Significa aceptar que aunque no puedas ver el camino completo, Dios sí puede verlo. Y esa simple comprensión tiene el poder de transformar tu mente. Piensa por un momento cuánta energía has gastado preocupándote por cosas que nunca ocurrieron. ¿Cuántas noches has perdido imaginando escenarios negativos que jamás se hicieron realidad? ¿Cuántas veces has permitido que el miedo al futuro te robe la alegría del presente? La mente humana tiene una tendencia natural a anticipar peligros. Es un mecanismo de supervivencia. Pero cuando ese mecanismo toma el control de tu vida, comienzas a vivir prisionero de pensamientos que no te permiten avanzar. Por eso Dios insiste tanto en renovar tu mente, porque sabe que una mente desordenada termina creando una vida desordenada. Sabe que tus pensamientos influyen en tus emociones influyen en tus decisiones y tus decisiones terminan definiendo tu destino. La batalla más importante que enfrentas no siempre ocurre afuera, muchas veces ocurre dentro de ti. Hay personas que han vencido grandes obstáculos externos pero siguen siendo esclavas de sus pensamientos. Han logrado éxito económico, reconocimiento profesional y estabilidad material, pero continúan sintiéndose vacías. ¿Por qué? Porque aprendieron a conquistar el mundo exterior, pero nunca aprendieron a conquistar su mundo interior. Dios quiere darte algo que el dinero no puede comprar. Quiere darte tranquilidad, quiere darte serenidad, quiere darte una paz que no dependa de los resultados. Una paz que permanezca incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Una paz que te permita descansar mientras otros viven desesperados. Cuando empiezas a caminar con Dios, descubres que muchas de las cargas que llevabas nunca fueron tuyas. Durante años intentaste resolver situaciones que estaban fuera de tu control. Intentaste cambiar personas que no querían cambiar. Intentaste acelerar procesos que tenían su propio tiempo. Intentaste abrir puertas que Dios todavía no había decidido abrir. Y mientras luchabas por sostener todo eso, tu corazón se fue llenando de cansancio. La paz llega cuando comprendes que no tienes que cargar el peso del universo sobre tus hombros. No eres responsable de todo. No tienes que resolverlo todo. No tienes que saberlo todo. Hay una enorme libertad en aceptar tus límites y confiar en la dirección de Dios. Muchas veces quieres entender primero para creer después. Dios te invita a hacer lo contrario. Te invita a creer primero y entender después. Porque hay caminos que solo se revelan mientras avanzas. Hay respuestas que solo aparecen cuando decides dar el siguiente paso. Hay bendiciones que solo llegan cuando aprendes a confiar, incluso sin tener todas las evidencias delante de ti. La ansiedad siempre te empuja hacia el futuro, te obliga a vivir en un mañana que todavía no existe. La paz de Dios, en cambio, te trae de regreso al presente. Te recuerda que hoy tienes suficiente fuerza para enfrentar el día de hoy. Te recuerda que no necesitas resolver toda tu vida esta semana. Te recuerda que Dios trabaja incluso cuando tú no puedes verlo. Tal vez has estado viviendo bajo una presión constante. Tal vez te despiertas cansado y te acuestas agotado. Tal vez tu mente nunca se detiene. Tal vez has convertido la preocupación en una rutina tan habitual que ya ni siquiera la cuestionas. Pero quiero que reflexiones sobre algo. Si la preocupación pudiera resolver los problemas, ya habría resuelto todos los tuyos hace mucho tiempo. La preocupación no cambia el futuro, solo consume tu presente. Y mientras sigues acumulando pensamientos negativos, tu corazón comienza a endurecerse. Empiezas a perder la esperanza. Empiezas a creer que nada cambiará. Empiezas a pensar que estás solo en la batalla. Sin darte cuenta, dejas que el miedo ocupe el lugar que le corresponde a la fe. La fe no elimina las preguntas. La fe te permite seguir avanzando aunque existan preguntas. La fe no garantiza que nunca tendrás dificultades. La fe te da la fortaleza para atravesarlas sin destruirte. La fe no significa
que siempre entenderás lo que Dios está haciendo. Significa que confiarás en Él incluso cuando no lo entiendas. Y ahí comienza la verdadera transformación. Porque cuando Dios calma tu mente, tus pensamientos dejan de dominarte. Cuando Dios calma tu corazón, tus emociones dejan de controlarte. Cuando Dios ocupa el centro de tu vida, el miedo pierde poder sobre ti. Entonces empiezas a mirar los mismos problemas desde una perspectiva completamente diferente. Ya no los ves como sentencias definitivas, los ves como desafíos temporales. Ya no los ves como pruebas de que Dios te abandonó, los ves como oportunidades para descubrir cuánto puede sostenerte Dios en medio de la dificultad. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. La mayoría de las personas cree que la paz es una emoción, por eso la buscan donde buscan las emociones. En las circunstancias. Si las cosas salen bien, sienten paz. Si las cosas salen mal, la pierden. Si reciben buenas noticias, se tranquilizan. Si reciben malas noticias, se derrumban. Pero la paz que Dios ofrece no funciona de esa manera. No es una emoción pasajera que aparece y desaparece según lo que ocurre en tu vida. Es una convicción profunda que permanece incluso cuando todo parece estar fuera de control. Por eso hay personas que atraviesan momentos extremadamente difíciles y aún así mantienen una serenidad que resulta difícil de comprender. No es porque no tengan problemas, no es porque sean más fuertes que los demás, es porque aprendieron a depositar su confianza en Dios en lugar de depositarla en las circunstancias. Tú también puedes llegar a ese punto, pero para hacerlo, primero debes comprender algo que transforma completamente la manera de vivir. No todo lo que sucede está bajo tu control y eso no es una tragedia, es una liberación. Durante años quizás has intentado controlar cada detalle, has querido saber qué ocurrirá mañana, has querido garantizar que nadie te decepcione, has querido evitar cualquier error, cualquier pérdida, cualquier dificultad. Sin embargo, mientras más intentas controlar lo incontrolable, más ansiedad acumulas. Porque la vida siempre encontrará formas de recordarte que no tienes dominio absoluto sobre todo. Dios nunca te pidió que controlaras el futuro, te pidió que confiaras en Él. Observa cómo actúa una persona cuando está convencida de que todo depende únicamente de ella. Vive bajo una presión constante. Cada decisión parece una amenaza, cada obstáculo parece una catástrofe. Cada error parece el fin del mundo. Esa persona termina agotada porque está intentando ocupar un lugar que no le corresponde. Cuando aceptas que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando tú no entiendes lo que está pasando, algo cambia dentro de ti. La carga comienza a disminuir. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque dejas de cargar con un peso que nunca fue diseñado para ti. Muchas veces tu sufrimiento no proviene únicamente de lo que estás viviendo, proviene de la resistencia constante a aceptar lo que estás viviendo. Pasas tanto tiempo peleando contra la realidad que terminas agotando tus fuerzas antes de encontrar una solución. Aceptar no significa rendirse. Aceptar significa reconocer dónde estás para poder avanzar desde ahí. Si estás atravesando una crisis económica, reconocerla te permite actuar con sabiduría. Si estás enfrentando una pérdida, reconocerla te permite sanar. Si estás viviendo una etapa difícil, reconocerla te permite aprender. Pero cuando niegas la realidad o te obsesionas intentando cambiar aquello que todavía no puede cambiarse, terminas atrapado en un círculo interminable de frustración. Dios trabaja muchas veces en silencio y esa es una de las pruebas más difíciles para cualquier ser humano, porque tú quieres respuestas inmediatas, quieres resultados rápidos, quieres señales claras, quieres entender exactamente qué está ocurriendo. Sin embargo, Dios suele desarrollar la paciencia antes que la recompensa. Suele fortalecer el carácter antes que entregar la bendición. Suele prepararte antes de llevarte al siguiente nivel. Y mientras ocurre ese proceso, tu mente puede convertirse en tu peor enemiga o en tu mejor aliada. Si permites que la duda gobierne tus pensamientos, comenzarás a interpretar cada retraso como un fracaso, cada puerta cerrada como un rechazo definitivo, cada dificultad como evidencia de que nada saldrá bien. Pero si permites que la fe guíe tu mente, comenzarás a entender que algunos retrasos son protección, que algunas puertas cerradas son dirección, que algunas dificultades son preparación. Lo que cambia no es solamente la situación, cambia tu manera de verla. Y cuando cambia tu manera de verla, cambia tu manera de vivirla.
La disciplina es más importante que la motivación. Lo mismo ocurre con la paz. La paz no depende únicamente de sentirte bien. La paz requiere disciplina mental, porque habrá días en los que no sentirás tranquilidad. Habrá días en los que las noticias serán preocupantes. Habrá días en los que aparecerán dudas. Habrá días en los que parecerá que Dios guarda silencio. Y será precisamente en esos momentos cuando necesitarás entrenar tu mente para regresar a la confianza. La mente humana funciona como un jardín. Si no la cuidas, crecerán malas hierbas. Si no seleccionas lo que permites entrar en ella, terminará llenándose de miedo, resentimiento, comparación, ansiedad y desesperanza. Por eso es tan importante aquello que escuchas cada día. Es importante aquello que lees. Es importante aquello que consumes constantemente, porque todo eso alimenta tu mente y eventualmente moldea tu corazón. Si alimentas tu mente únicamente con noticias negativas, terminarás viendo el mundo como un lugar sin esperanza. Si alimentas tu mente únicamente con críticas, terminarás desarrollando una visión pesimista de ti mismo. Si alimentas tu mente únicamente con preocupaciones, terminarás creyendo que vivir angustiado es normal. Pero cuando comienzas a alimentar tu mente con la palabra de Dios, con pensamientos de fe, con principios correctos y con esperanza, algo empieza a transformarse desde adentro. No ocurre de la noche a la mañana, no sucede por arte de magia. Sucede porque cada día estás reemplazando el miedo por confianza, la desesperación por esperanza y la incertidumbre por fe. Y ahí aparece uno de los secretos más poderosos para obtener paz mental: aprender a soltar. Muchas personas quieren paz, pero no quieren soltar nada. Quieren tranquilidad mientras siguen aferradas al resentimiento. Quieren descanso mientras siguen aferradas al control. Quieren libertad mientras siguen aferradas al pasado. Quieren avanzar mientras siguen cargando heridas antiguas. Eso es imposible. No puedes recibir con las manos llenas de cargas. Hay momentos en los que Dios no te pide que luches más, te pide que entregues más. Entregar el dolor, entregar la frustración, entregar la decepción, entregar la preocupación, entregar el miedo. No porque esos sentimientos no existan, sino porque no fueron creados para gobernar tu vida. Tal vez has sufrido una traición que todavía duele. Tal vez alguien te falló cuando más lo necesitabas. Tal vez has trabajado duro y los resultados no llegaron como esperabas. Tal vez estás atravesando una temporada donde las respuestas parecen tardar demasiado. Pero permanecer aferrado a esas heridas no te protege, solo prolonga el sufrimiento. Dios quiere sanar aquello que llevas años intentando ocultar. Quiere restaurar áreas de tu vida que ya dabas por perdidas. Quiere mostrarte que el futuro todavía tiene posibilidades que hoy no alcanzas a ver. La paz mental nace cuando comprendes que tu historia todavía no ha terminado. Mientras tengas vida, Dios sigue obrando. Mientras tengas vida, existen oportunidades. Mientras tengas vida, existen nuevos comienzos. Mientras tengas vida, existe esperanza. Y la esperanza tiene un poder extraordinario. La esperanza te permite levantarte cuando otros se rinden. La esperanza te permite continuar cuando el camino parece difícil. La esperanza te permite ver posibilidades donde otros solo ven problemas. La esperanza te recuerda que Dios puede abrir caminos donde aparentemente no existen. Por eso nunca subestimes el valor de proteger tu mente, porque todo lo que construyes en tu vida comienza primero como un pensamiento. Toda victoria comienza como una creencia. Toda transformación comienza como una decisión interna. Y cuando Dios empieza a transformar tu mente, también empieza a transformar tu vida. Lo que antes te paralizaba deja de tener poder sobre ti. Lo que antes te quitaba el sueño comienza a perder importancia. Lo que antes parecía imposible empieza a verse alcanzable. No porque las circunstancias hayan cambiado completamente, sino porque tú estás cambiando desde adentro. Y cuando el interior cambia, el exterior inevitablemente comienza a reflejar esa transformación. Existe una diferencia enorme entre sobrevivir y vivir. Muchas personas sobreviven. Se levantan cada mañana, cumplen sus obligaciones, enfrentan sus responsabilidades y terminan el día agotadas. Pero por dentro viven con una inquietud constante. Su mente nunca descansa. Su corazón nunca encuentra reposo. Siempre sienten que algo malo está por ocurrir. Dios no te creó para vivir de esa manera. Te creó para caminar con confianza. Te creó para avanzar con propósito. Te creó para experimentar una paz que no dependa de la perfección de las circunstancias, sino de la certeza de su presencia. Cuando Dios calma tu mente, comienzas a entender que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante.
Comprendes que el próximo paso es más importante que conocer todo el camino. Descubres que la fe no consiste en ver primero y creer después. Consiste en creer lo suficiente para seguir caminando. Y cuando Dios calma tu corazón, ocurre algo todavía más profundo. Dejas de vivir reaccionando a cada problema. Dejas de permitir que cada dificultad determine tu estado emocional. Empiezas a desarrollar estabilidad. Empiezas a tener raíces más profundas. Empiezas a convertirte en una persona que permanece firme incluso cuando llegan los vientos más fuertes. Piensa en todo lo que has superado hasta hoy. Hubo momentos en los que pensaste que no podrías continuar, y aquí estás. Hubo pruebas que parecían imposibles de soportar y las superaste. Hubo noches de incertidumbre que parecían eternas y amaneció nuevamente. Muchas veces Dios ya te ha sostenido en el pasado, pero el miedo te hace olvidar sus victorias. Por eso es importante recordar las puertas que abrió, recordar las veces que te protegió, recordar las ocasiones en las que llegó justo cuando más lo necesitabas. La memoria fortalece la fe y una fe fortalecida produce paz. Tal vez hoy todavía existan preguntas sin respuesta. Tal vez aún haya procesos que no comprendes. Tal vez la solución que esperas todavía no haya llegado, pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti. Significa que tu historia sigue escribiéndose. Las temporadas difíciles no duran para siempre. Las tormentas no son eternas. Los desiertos también tienen salida. Y las pruebas que hoy te preocupan algún día serán el testimonio que inspire a otras personas. Por eso no entregues tu mente al miedo. No entregues tu corazón a la desesperación. No permitas que la ansiedad ocupe el lugar que le corresponde a la confianza en Dios. Cada vez que aparezca la preocupación, recuerda quién sostiene tu vida. Cada vez que aparezca la incertidumbre, recuerda quién conoce tu futuro. Cada vez que aparezca el temor, recuerda quién ha estado contigo en cada batalla que has vencido. La paz que Dios quiere darte no es temporal. No es una calma superficial que desaparece con el primer problema. Es una paz profunda que permanece aún cuando las circunstancias todavía están cambiando. Y esa paz está disponible para ti hoy. No mañana, no cuando todo sea perfecto, no cuando desaparezcan todos los problemas, hoy. Así que toma una decisión, deja de alimentar los pensamientos que te debilitan y comienza a fortalecer los pensamientos que te acercan a Dios. Dedica tiempo a la oración, dedica tiempo a agradecer, dedica tiempo a confiar más y preocuparte menos, porque la mente que permanece cerca de Dios aprende a descansar y el corazón que confía en Dios aprende a vivir en paz. Si deseas que Dios calme tu mente y tu corazón, no te limites a escuchar este mensaje. Ponlo en práctica. Entrégale tus cargas. Entrégale tus preocupaciones. Entrégale aquello que has estado intentando resolver solo durante demasiado tiempo. Y mientras lo haces, descubrirás una verdad extraordinaria. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, el miedo pierde fuerza, la ansiedad pierde control y la paz comienza a gobernar tu mente y tu corazón. Porque donde está Dios siempre existe esperanza. Y donde existe esperanza siempre hay un nuevo comienzo. Hay personas que pasan toda la vida esperando que Dios cambie sus circunstancias, mientras siguen levantándose cada mañana con el mismo desorden, la misma apatía y la misma imagen de derrota. Esperan un milagro, pero ignoran que los milagros muchas veces comienzan con una decisión tan sencilla que parece insignificante. Hoy quiero desafiar una idea que quizá nunca habías considerado. El día que decides arreglarte, aunque no tengas ganas, aunque nadie vaya a verte, aunque sientas que no vale la pena, ese día no solo cambia tu apariencia, cambia el mensaje que le envías a tu mente, a tu espíritu y a la vida misma. Porque cuando honras el cuerpo que Dios te dio, también empiezas a honrar el propósito para el cual fuiste creado. No se trata de ropa cara, de marcas famosas, ni de buscar la aprobación de las personas. Se trata de demostrarte que dejaste de vivir como alguien derrotado y comenzaste a caminar como alguien que cree que Dios todavía tiene grandes planes para su vida. Muchas personas dicen tener fe, pero su manera de vivir comunica exactamente lo contrario. Dicen que Dios abrirá puertas, pero viven como si todas estuvieran cerradas. Dicen que creen en un futuro mejor, pero cada mañana se presentan ante el espejo con abandono, con desánimo y con la convicción inconsciente de que nada importante ocurrirá ese día. La fe nunca ha sido solamente una declaración. La fe también se refleja en las pequeñas acciones diarias. Cuando decides arreglarte antes de salir de casa, incluso cuando no tienes una reunión importante o un evento especial, ¿le estás diciendo a tu mente que el día merece ser vivido? ¿Que
las oportunidades pueden aparecer en cualquier momento y que estás dispuesto a recibir aquello que Dios ha preparado para ti. Las oportunidades rara vez avisan cuándo llegarán, simplemente aparecen y casi siempre encuentran preparado al que decidió vivir con disciplina antes de necesitarla. Observa la naturaleza. Dios jamás creó algo para que permaneciera en el abandono. Cada amanecer llega con orden, cada estación tiene su tiempo. El universo entero funciona bajo principios de organización, belleza y propósito. Entonces, ¿por qué tú habrías de vivir en el caos esperando resultados extraordinarios? No puedes pedir una vida diferente mientras alimentas hábitos que fortalecen la mediocridad. Arreglarte cada mañana es mucho más que peinarte o vestirte bien. Es entrenar tu carácter. Es recordarte que, aunque ayer haya sido difícil, hoy tienes otra oportunidad para levantarte con dignidad. Y la dignidad nunca depende del dinero que tengas. Depende del respeto que decides tener por la persona que Dios creó. Existe una batalla silenciosa que ocurre todos los días antes de que salgas de casa. No sucede afuera, sucede dentro de ti. Es la lucha entre la versión conformista que quiere quedarse acostada, que encuentra excusas para no esforzarse y que siempre promete comenzar mañana, y la versión disciplinada que entiende que los grandes cambios empiezan con pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Esa batalla no la ganas cuando consigues un empleo mejor o cuando tu cuenta bancaria aumenta. La ganas en el instante en que haces algo correcto, aun cuando tus emociones te dicen que no vale la pena hacerlo. Ahí comienza la verdadera transformación, porque la disciplina siempre hace primero lo que las emociones harán mucho después. Hay personas que creen que cuidarse es un acto de vanidad, pero olvidan que la Biblia enseña que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un templo no se abandona, un templo se cuida, se limpia y se honra. Cuando entiendes eso, dejas de arreglarte para impresionar a otros y comienzas a hacerlo como un acto de gratitud hacia Dios. Cambia completamente la perspectiva. Ya no buscas aplausos, buscas coherencia. Ya no quieres demostrar superioridad, quieres reflejar orden. Porque un corazón agradecido siempre termina manifestándose también en la manera en que una persona vive, habla, camina y se presenta ante el mundo. Tal vez pienses que esto no tiene ninguna relación con el éxito, pero observa con atención a las personas que han aprendido a sostener una vida de propósito. Antes de conquistar grandes metas, conquistaron pequeñas rutinas. Antes de dirigir empresas, ministerios o familias fuertes, aprendieron a gobernarse a sí mismas. Nadie puede liderar correctamente una vida desordenada. Dios no improvisa, Él trabaja sobre principios, y uno de esos principios es que quien es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Si hoy no eres capaz de dedicar unos minutos para prepararte con excelencia antes de comenzar el día, ¿cómo esperas administrar responsabilidades mayores cuando lleguen? Las bendiciones muchas veces requieren una capacidad que primero debe desarrollarse mediante la disciplina. Cada vez que decides levantarte, asearte, vestirte con intención y caminar con la cabeza en alto, estás enviando un mensaje poderoso a tu identidad. Estás dejando de actuar como víctima para empezar a comportarte como hijo de Dios. Y eso cambia completamente la energía con la que enfrentas los problemas. Los desafíos siguen existiendo. Las dificultades no desaparecen de un día para otro, pero tú ya no eres el mismo que ayer. Porque el verdadero cambio nunca comienza afuera, comienza dentro de ti. Cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian. Cuando tus decisiones cambian, tus hábitos cambian. Y cuando tus hábitos cambian, inevitablemente termina cambiando tu destino. No subestimes jamás el poder de una decisión aparentemente pequeña. El enemigo de tu propósito no siempre será un gran fracaso. Muchas veces será la costumbre de vivir sin intención. Dios trabaja con personas disponibles, pero también con personas preparadas. Y prepararte empieza mucho antes de que llegue la oportunidad. Empieza la mañana en que decides mirarte al espejo y decirte: hoy voy a vivir como alguien que cree que Dios está obrando, aunque todavía no pueda verlo. Ese pensamiento transforma tu actitud y tu actitud comienza a transformar todo lo demás. Porque una persona que espera con fe actúa diferente a una persona que solo espera con resignación. El problema es que durante años te hicieron creer que primero debía cambiar tu vida para que después cambiaras tú, cuando la realidad funciona exactamente al revés. Primero cambias tú y como consecuencia comienza a cambiar tu vida. Dios siempre ha trabajado desde el interior hacia el exterior. Antes de entregar una tierra prometida, transformó el corazón de un pueblo.
Antes de confiar una gran responsabilidad, moldeó el carácter de quienes la recibirían. Antes de levantar a David como rey, lo formó en el anonimato mientras cuidaba ovejas. Nadie veía ese proceso, pero Dios sí. Y quizá hoy tú también estás viviendo una etapa donde parece que nadie reconoce tu esfuerzo. Sin embargo, cada mañana que decides levantarte con disciplina, arreglarte con excelencia y enfrentar el día con dignidad, aunque no existan aplausos, estás construyendo el tipo de carácter que podrá sostener las bendiciones cuando lleguen. Porque el mayor peligro no es recibir poco, el mayor peligro es recibir mucho sin estar preparado para administrarlo. Hay una diferencia enorme entre esperar y prepararse. Esperar puede ser una actitud pasiva, prepararse siempre es una decisión activa. Mucha gente dice, cuando consiga ese trabajo, empezaré a cuidarme. Cuando Dios responda a mi oración, volveré a sonreír. Cuando tenga dinero, me vestiré mejor. Cuando llegue la persona correcta, volveré a creer en mí. Pero Dios observa esas palabras y responde con otra lógica. Demuéstrame que estás listo antes de que llegue aquello que tanto pides. Porque la preparación es una expresión de fe. Cuando Noé construyó el arca, todavía no caía una sola gota de lluvia. Cuando José administró con excelencia en la prisión, todavía no era gobernador de Egipto. Cuando Ruth decidió mantenerse fiel, todavía no imaginaba la historia que Dios estaba escribiendo para ella. Todos actuaron primero. La recompensa vino después. Cada mañana tienes dos opciones. Puedes levantarte pensando que será un día más, o puedes levantarte convencido de que Dios puede hacer algo extraordinario incluso en las horas más comunes. Esa diferencia parece pequeña, pero determina completamente la forma en que caminas, hablas, trabajas y te relacionas con las personas. Una persona que espera algo bueno sonríe diferente, escucha diferente, aprovecha mejor las oportunidades, aprende con humildad, saluda con respeto, inspira confianza, y todo eso comienza antes de salir por la puerta de tu casa. Empieza frente al espejo, cuando decides no abandonar la imagen de alguien creado a semejanza de Dios. No confundas arreglarte con aparentar. Son cosas completamente distintas. La apariencia busca impresionar. El orden refleja identidad. Puedes usar la ropa más sencilla del mundo y transmitir seguridad, respeto y propósito. También puedes vestir las marcas más costosas y seguir proyectando inseguridad, orgullo y vacío. Lo que transforma una vida no es el precio de la ropa, sino la decisión de vivir con excelencia. Dios nunca ha medido el valor de una persona por lo que lleva puesto, pero sí observa la actitud con la que administra todo lo que le ha confiado. Si cuidas los pequeños detalles, también aprenderás a cuidar las grandes responsabilidades. La excelencia no aparece únicamente en los grandes escenarios, nace en los hábitos que nadie aplaude. Existe una razón por la que muchas personas permanecen estancadas durante años. No es falta de talento, no es falta de inteligencia, muchas veces es falta de disciplina. Esperan sentirse motivadas para actuar, cuando la motivación casi siempre aparece después de la acción. Si todos los días esperas tener ánimo para levantarte, habrá días en los que nunca comenzarás. Pero cuando decides actuar primero, aunque las emociones no te acompañen, sucede algo extraordinario. Tu mente empieza a seguir a tus decisiones en lugar de gobernarlas. Ahí recuperas el control de tu vida. Ahí dejas de ser esclavo de tus estados de ánimo y comienzas a construir un carácter firme. Esa es la diferencia entre una persona emocionalmente inestable y una persona espiritualmente madura. Dios no busca perfección, busca disposición. Él conoce tus luchas, tus heridas, tus fracasos y tus temores. Sabe que hay días en los que levantarte cuesta más que cualquier otra cosa. Precisamente por eso cada pequeño acto de disciplina tiene un enorme valor delante de Él. Cuando decides bañarte, ordenar tu habitación, cuidar tu presentación y salir a enfrentar el día con una actitud diferente, estás diciendo con hechos: no permitiré que mis circunstancias definan quién soy. Esa declaración silenciosa fortalece tu espíritu mucho más de lo que imaginas. Porque la victoria nunca comienza cuando desaparecen los problemas, comienza cuando decides dejar de comportarte como si los problemas fueran más grandes que el Dios en quien crees. Piensa en Jesús durante su ministerio. Nunca actuó desde el desorden, siempre caminó con propósito. Cada palabra tenía dirección, cada paso tenía intención, cada encuentro respondía al plan del Padre.
Esa manera de vivir también es una invitación para ti. Dios no te llamó a sobrevivir cada día improvisando, te llamó a vivir con propósito. Y una vida con propósito se construye sobre hábitos saludables, decisiones conscientes y una actitud que honra al Creador incluso en los detalles que parecen insignificantes. Quizá nadie te felicite porque hoy decidiste levantarte temprano, arreglarte y enfrentar el día con otra mentalidad. Tal vez nadie note el esfuerzo que estás haciendo por cambiar. Pero no olvides esto, los cambios más importantes siempre son invisibles antes de hacerse evidentes. Las raíces crecen bajo la tierra mucho antes de que aparezcan los frutos. De la misma manera, cada acto de disciplina que repites está fortaleciendo una versión de ti que todavía no puedes ver, pero que Dios ya conoce. Él está formando a la persona que será capaz de sostener la paz, la prosperidad, las relaciones sanas y las oportunidades que vienen en camino. Lo que hoy parece una rutina sencilla puede convertirse mañana en el fundamento de una vida completamente transformada. Hay una frase que puede transformar completamente tu manera de vivir. Actúa hoy como la persona que Dios está formando, no como la persona que tus circunstancias quieren mantener. Esa diferencia cambia absolutamente todo, porque cuando empiezas a verte desde el propósito de Dios y no desde tus limitaciones, dejas de buscar excusas y comienzas a construir hábitos, comprendes que cada mañana es un entrenamiento para el futuro que estás pidiendo en oración. Tal vez llevas meses orando por una oportunidad laboral, por la restauración de tu familia, por estabilidad económica o por un nuevo comienzo. Pero mientras esperas la respuesta, Dios también observa cómo administras el presente. Él mira si eres agradecido con lo poco que tienes, si eres disciplinado cuando nadie te obliga y si eres capaz de cuidar aquello que ya puso en tus manos. Muchas veces pensamos que la respuesta llegará de forma sobrenatural, pero olvidamos que Dios también obra a través de los principios. Y uno de esos principios es que quien aprende a gobernarse a sí mismo está mucho más preparado para gobernar las bendiciones que vendrán después. No permitas que el espejo se convierta en un recordatorio de tus inseguridades. Haz que sea un recordatorio de tu identidad. Cada vez que te mires, recuerda que no estás observando a una persona cualquiera. Estás viendo a alguien creado con un propósito eterno. Eso significa que tu historia todavía no ha terminado. Significa que tus errores no tienen la última palabra. Significa que tu pasado no puede definir el destino que Dios escribió para ti. Entonces, ¿por qué seguir caminando con la cabeza abajo? ¿Por qué seguir vistiéndote como si ya hubieras renunciado a tus sueños? ¿Por qué presentarte ante la vida con la apariencia de alguien vencido cuando sirves al Dios que levanta al caído, fortalece al cansado y abre caminos donde nadie puede verlos? La confianza no nace cuando todo sale bien. Nace cuando decides creer en Dios incluso antes de ver los resultados. También debes entender que arreglarte cada día no solo influye en ti, influye en las personas que te rodean. Nunca sabes quién necesita ver tu ejemplo. Nunca sabes quién encontrará esperanza simplemente observando la manera en que enfrentas tus dificultades sin abandonar tu dignidad. Tus hijos aprenden observándote, tu familia aprende observándote, tus compañeros de trabajo aprenden observándote. Incluso personas que jamás te dirán una palabra pueden sentirse inspiradas por la forma en que decides vivir. El testimonio más poderoso no siempre sale de la boca, muchas veces sale de los hábitos. Porque cuando una persona mantiene el orden, la disciplina, el respeto por sí misma y una actitud llena de fe en medio de las pruebas, está predicando un mensaje que las palabras por sí solas nunca podrían comunicar. Hay quienes dicen, no tengo motivos para arreglarme, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Por qué necesitas primero un motivo externo para empezar a valorar lo que Dios ya te dio? Si respiras, ya tienes un motivo. Si despertaste esta mañana, ya tienes un motivo. Si todavía puedes volver a intentarlo, ya tienes un motivo. La gratitud no aparece después del milagro. Muchas veces el milagro comienza cuando aparece la gratitud. Y una persona agradecida deja de vivir en el abandono. Empieza a cuidar su cuerpo, su mente, sus palabras, su tiempo, sus relaciones y su espíritu. Comprende que todo lo que Dios entrega merece ser administrado con excelencia. Esa forma de vivir cambia lentamente la manera en que piensas y cuando cambia tu forma de pensar, inevitablemente cambia tu forma de actuar. No esperes a sentirte valioso para comenzar a cuidarte. Cuídate hasta recordar el valor que siempre has tenido delante de Dios. No esperes a tener éxito para caminar con seguridad. Camina con seguridad porque sabes quién sostiene tus pasos. No esperes que el mundo crea en ti para comenzar a creer en el propósito que Dios sembró dentro de tu corazón. Las personas extraordinarias no aparecen de un día para otro. Se construyen en silencio, mediante pequeñas decisiones repetidas cuando nadie está mirando.
Mientras otros desperdician el tiempo esperando el momento perfecto, ellas aprovechan cada amanecer para convertirse un poco más en la persona que están llamadas a ser. Imagina por un momento cómo sería tu vida si durante los próximos 30 días hicieras un compromiso inquebrantable contigo mismo. Levantarte con intención, arreglarte cada mañana, hablar con respeto, caminar con dignidad, sonreír incluso cuando el camino sea difícil, orar antes de salir de casa, leer la palabra de Dios aunque solo sean unos minutos, agradecer antes de pedir, servir antes de exigir, cuidar tu cuerpo como un regalo del Creador. Es posible que al principio no notes grandes cambios, pero algo empezará a transformarse dentro de ti. Tu mente dejará de buscar excusas. Tu corazón recuperará esperanza. Tu actitud inspirará confianza. Y cuando cambie tu actitud, cambiarán tus decisiones. Cuando cambien tus decisiones, cambiarán tus resultados. Ese es el proceso que Dios utiliza con frecuencia. Transforma primero el interior para que el exterior termine reflejando esa transformación. Recuerda siempre que Dios no bendice la pereza disfrazada de paciencia. Tampoco bendice el abandono disfrazado de humildad. La verdadera humildad consiste en reconocer que todo proviene de Él y precisamente por eso, cuidar con amor aquello que Él te entregó. Tu vida merece orden, tu cuerpo merece respeto, tu mente merece pensamientos de esperanza, tu espíritu merece ser alimentado con fe cada día. Cuando todo eso empieza a alinearse, descubres que no estabas esperando solamente un cambio de circunstancias. Estabas siendo preparado para convertirte en una persona completamente diferente. Por eso, desde hoy, toma una decisión que parece sencilla, pero que puede marcar un antes y un después en tu historia. Oblígate a arreglarte todos los días. Hazlo cuando tengas ganas y cuando no las tengas. Hazlo cuando estés atravesando una temporada de abundancia y también cuando estés luchando por salir adelante. Hazlo porque eres hijo de Dios. Hazlo porque tu vida tiene propósito. Hazlo porque cada nuevo amanecer es un regalo que merece ser recibido con gratitud y con excelencia. Y mientras te preparas físicamente, prepara también tu corazón. Ora, confía, sonríe. Camina con la certeza de que Dios ya está obrando, aunque todavía no puedas ver el resultado. Quizá mañana no ocurra un milagro visible. Tal vez la puerta que esperas no se abra de inmediato. Pero si permaneces constante, llegará el día en que mirarás hacia atrás y entenderás que el verdadero milagro no comenzó cuando cambiaron tus circunstancias. Comenzó aquella mañana en la que decidiste dejar de vivir como alguien derrotado y empezaste a vivir como la persona que Dios siempre soñó que fueras. Así que no esperes al lunes, al próximo mes o al próximo año. Empieza mañana al despertar. Mírate al espejo con respeto, arréglate con intención, sal de casa con la cabeza en alto, vive con disciplina, camina con fe. Y permite que cada pequeño acto de obediencia abra el camino para que Dios transforme tu vida de una manera que hoy todavía no alcanzas a imaginar. Porque cuando honras a Dios incluso en los detalles más pequeños, descubres que Él puede hacer cosas extraordinarias con una vida que decidió dejar de conformarse y empezar a vivir con propósito.